se mueven dentro de la masa de hielo, dentro de la masa de hielo, van a producir también otros bloques más menores, más pequeños e incluso partículas hechas polvo. Pero quien más tiene capacidad para transportar material más fino es el viento. El viento. Entonces, el viento tiene capacidad para transportar granos muy pequeños del tamaño de un limo, de una arcilla, pero no tiene competencia para mover grandes tamaños de grano. Por eso ustedes van a ver que los tamaños de grano más grandes pueden ser tal vez desplazados sobre la superficie terrestre, rodando o por saltación, se le llama a este proceso, pero no tiene capacidad de trasladarlos muchas distancias, sino por el contrario a pequeñas distancias, salvo que nos encontremos con situaciones muy particulares de huracanes, etcétera, etcétera, donde o tornados, donde la fuerza del viento puede levantar objetos mayores o partículas mayores de la superficie terrestre. Entonces, todos los agentes tienen capacidad de carga, es decir, una cierta cantidad de sedimento que pueden mover, o volumen de sedimento. Y cada agente tiene su competencia, es decir, cada agente es capaz de trasladar un bloque de determinado tamaño. Las formas en que puede viajar estos materiales, nosotros llamamos por suspensión, saltación, arrastre, tracción. Esta forma de viajar de las partículas en o dentro del agente, por ejemplo, las partículas en suspensión, ¿cómo lo debemos imaginar? Son todos esos granos tan pequeños que dentro de la masa del fluido que se está desplazando, se desplazan junto con esa masa. Pero hay otros que son de mayor tamaño que no pueden estar a determinada altura o imbuidos dentro de la masa, del volumen principal de esa masa que se desplaza o fluido que se desplaza, sino que lo va a hacer por el fondo. Entonces, ¿cómo lo va a trasladar? Y por empuje o arrastres, ejerciendo fuerzas de tracción, o bien por saltación, porque hay veces que la gente tiene más impulso, entonces tiene capacidad para levantar partículas, trasladarla un cierto tiempo en el seno de su fluido, o del fluido que lo traslada, y bueno, esto luego que pierde esa capacidad, cae. Cuando cae, golpea a las partículas y las hace saltar. Ese es el proceso de saltación que pueden tener. Todos estos agentes, todos estos procesos se estudian dentro de lo que se denomina sedimentología, y en ello tiene que ver también la mecánica de los fluidos, cómo operan sobre las diferentes partículas. El depósito es el sitio, el lugar donde se han asentado las partículas que han sido puestas en movimiento por el agente. También debe incluirse en estos depósitos las sustancias que han
¿sí? Disuelta, por ejemplo, por la acción química. Entonces, en el depósito están tanto fragmentos, ¿sí? Como las fragmentos, partículas minerales, generalmente son partículas minerales, que han perdido su movimiento y se han acumulado. También dentro de estos sitios de depósito, que nosotros decimos cuencas, puede ocurrir ser que generalmente estas cuencas contengan agua, como es el caso de depresiones marinas. Entonces, el sedimento, cuando cae, va atrapando en el seno de su masa que se va depositando agua. Y esta agua está conteniendo sales también. Así que estos depósitos no solamente tienen partículas o granos minerales, sino también sustancias en solución que quedan atrapadas en los poros de esos sedimentos, y también en esto pueden incluirse restos orgánicos o restos de organismos. Entonces, en el depósito hay una acumulación de partículas, de sustancias en solución, y también restos de vegetales o restos de organismos. No es necesariamente o excluyente que en todos los depósitos se den estas situaciones, pero sí es común encontrar en ellos, por ejemplo, los restos de vegetales o animales, que incluso con el tiempo se han transformado en fósiles. Así que los depósitos o la acumulación es un sinónimo de precipitación, decantación física y precipitación química en estas depresiones que podemos encontrar en el terreno. Bueno, acá como ejemplo, lo que estamos viendo es un perfil longitudinal. ¿Qué significa un perfil longitudinal? Es un plano vertical que corta al río. En este caso se trata de una corriente fluvial, stream, una corriente. Entonces es un plano en la cual están representados en ordenadas las alturas y en abscisa las distancias. Entonces, por supuesto, esto es una escala, esto es una gráfica fuera de escala, pero todos estos desniveles están indicando variaciones en la altura. Entonces, lo que estamos indicando, qué tipo de materiales vamos a ir encontrando en la medida que estemos en las zonas más elevadas, en las zonas medias o también en las zonas más bajas, como es el fondo de un mar. Entonces, los sedimentos mucho más finos se ubican en el fondo marino y los sedimentos más grueso en las partes elevadas. En esta zona es una zona generalmente de erosión. Estas áreas más elevadas es una zona de erosión. ¿Qué significa? Que todos los materiales que están ahí presentes tienen tendencia a ser
removidos por algún agente. En las partes medias de pendiente no tan abrupta, lo que va a prevalecer es el transporte de estas partículas que han provenido de aquí. Estamos tomando como referencia la acción de un río, pero si yo tomo como referencia la acción de un glaciar, y la acción de un glaciar también va a sacar partículas más gruesas de acá y las va a ir trasladando y las va a dejar en algún punto de esta zona de transporte donde va a nacer alguna corriente fluvial que remueva esas partículas. Así que podemos entonces en un perfil longitudinal del río ver cuáles son las áreas de erosión, las áreas de transporte y las áreas de acumulación. Es decir, los sedimentos en las áreas de acumulación son cada vez más pequeños y en la medida que nos desplazamos hacia las partes más altas, más gruesos. En este caso, lo que está representado acá abajo es qué características pueden tener o cómo podemos saber si estamos en una zona de transporte, en una zona de erosión o una zona de acumulación. Pues bien, en estas zonas de transporte o en esta zona de erosión, las diferencias aparecen en las características de los granos. Si yo tomo este grano mineral y lo observo aquí y lo observo acá, ¿qué estoy viendo? Que cada vez, en la medida que nos vamos hacia aguas abajo, se van redondeando, se hacen más redondos. ¿Y por qué? Porque han sido desgastados por el agente. Es decir, por un lado, un agente extrae materiales de la roca y esos materiales a su vez en el seno del agente van sufriendo transformación, pasan de sedimentos muy gruesos a sedimentos muy finos. Bueno, ¿qué es la acumulación? Es la formación. La acumulación es la disposición de los sedimentos en capas. ¿En dónde? En el depósito. O sea, va habiendo lo que se llama un soterramiento, enterramiento de las capas más viejas por debajo de otras más nuevas. Si ese depósito y la acumulación se suspende, es decir, no hay una zona de acumulación, sino que puede haberse detenido, entonces no ha habido una precipitación muy intensa por muchos años, por ejemplo, entonces el río no deposita, se suspende, no hay material que se acumule. Entonces, entre ese momento de suspensión al reinicio de nuevo de transporte y erosión, transporte y acumulación, se puede generar una superficie que se llama de discordancia. Entonces, las discordancias pueden ser superficies de erosión, porque si antes se acumulaba y luego dejó de acumularse sedimento, puede estar sujeto a erosión esa superficie. Entonces, esas discordancias son superficies de erosión o no depósito. Y esas discordancias pueden coincidir o no con el plano de estratificación. Yo ayer hablaba de un estrato, tiene un techo y tiene un piso. Eso constituye un estrato. Entonces,
ese estrato está definido por un plano, que es el techo y es el piso. Entonces, estos techos... Disculpe, profesor, ¿puede Pues, repetir qué conforma un estrato? ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, puede repetir lo último que dijo, lo del estrato, su conformación. Digo, las discordancias, ¿sí? A ver, vamos a retomar. Si vos tienes que durante sucesivas avenidas de un río se van depositando distintas capas, las más viejitas van a estar abajo sepultadas por lo más nuevo. Esto en un periodo normal. Si se interrumpe ese periodo por X circunstancias, no hay grandes aportes de agua, el río se desvió, depositó en otro lado, entonces se interrumpe esa deposición y esa superficie puede quedar expuesta a la erosión. Si puede estar expuesta a la erosión. ¿Por qué? Porque la superficie, el depósito del río no era debajo del agua, ¿se entiende? Ahora, si esto ha estado debajo del agua, lo que va a ocurrir, si se interrumpe la influencia de la llegada de material del río, lo que va a ocurrir es que se genera en esa superficie o esa antigua superficie de deposición un hiatus, una interrupción del depósito. Luego, si se reinicia el ciclo erosivo con mayor intensidad, vuelven a cubrirse de material. Entonces queda esa superficie de separación, digamos, de decir, uno viene analizando, mira, todo material es fino y de repente aparece este material grueso. Entonces, entre esos eventos, evidentemente ha ocurrido, entre esos sedimentos ha ocurrido algún cambio. Entonces, esa línea o ese plano es un plano de discordancia. Se puede interpretar, ya lo vamos a ver, en algún ejemplo, para que volvamos sobre el tema. Bien, quedó claro. Bueno, donde hemos visto ayer los distintos ambientes o medios donde se pueden depositar. Continental, río. El río, por ejemplo, es capaz de depositar muchos sedimentos sobre los continentes, sobre el continente. Por ejemplo, el río Dulce en nuestra ciudad, a partir de la localidad de la Dársena, para dar Golf Club, si uno recorre el río desde, vamos a decir, desde la parte donde está el estadio, ahora el famoso estadio, el Puente Viejo, vamos a ir viendo que a medida que nos vamos hacia el noroeste, de repente desaparecen las costas bajas del río, las márgenes bajas, sino que hay unas barrancas más altas y el río aparece bien abajo. Esto lo pueden ver en estos nuevos barrios que han construido. Si han tenido oportunidad de ir, van a ver el río como a 10 metros allá abajo. ¿Qué me está indicando esto? Que hay un gran salto, hay una zona más alta y una zona más baja donde se encuentra toda la zona de Santiago del Estero,
la parte de la ciudad original de Santiago del Estero, de La Banda, etc. ¿Qué pasó? Entre ese escalón, vamos a decir, escalón, el río Dulce, cuando llega a esta parte más deprimida, que ha dejado muchos sedimentos. Ha dejado muchos sedimentos en el subsuelo. Entonces ustedes van a perforar, hacemos una perforación y vamos a encontrar debajo del estadio, del puente, una cantidad de sedimentos de origen fluvial. Es decir, toda esta zona ha sido rellenada por sedimentos traídos por el río Dulce desde hace muchos años, millones de años. Vamos a hablar aproximadamente 1 millón, 3 millones, 5 millones de años para darle un entorno. Entonces, todo esto constituyen sedimentos continentales. El río los ha depositado en una parte baja que existía cuando el río Dulce pasó por acá. Entonces, salir de una parte alta a una baja implica un cambio muy importante de velocidad, no solamente por un cambio en las pendientes, sino que el río venía, digamos, contenido entre barrancas y de repente llega a un lugar donde el río no tiene esas barrancas tan altas, entonces se explayó y constituyeron depósitos continentales. Es decir, el río ha conformado en Santiago del Estero, en La Banda, un gran, nosotros llamamos abanico aluvial. ¿Por qué abanico? Porque tiene la forma de un abanico con un ápice que se concentra en la zona del Golf Club y le decía la dársena, y a partir de ahí, a partir de ese punto de confluencia, que era el lugar por donde el río ha entrado, los sedimentos han sido dispuestos en forma de un cono. Y entonces van a ir formando lo que se llama un gran abanico aluvial. Entonces son sedimentos continentales que dejó el río. Entonces uno va a perforar y va a encontrar arena, gravilla, distintos tamaños, por lo menos hasta 150, 160 metros de profundidad. Ahora, si yo salgo de esta zona y me voy a la zona donde están las barrancas más elevadas del río y voy y perforo ahí, no voy a encontrar las arenas que están acá. ¿Me explico? Entonces, esto fue un gran receptáculo, me refiero a la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, un gran receptáculo de sedimentos fluviales. Y es un gran depósito de sedimentos fluviales. Pero esos sedimentos fluviales también dejaron agua contenida en esos sedimentos. ¿Y de dónde es el agua? Del río. Es decir, el río fue inundando todos estos lugares. Entonces estos depósitos continentales, hagan de cuenta que es un gran tanque con forma de abanico lleno de sedimentos con agua. Y esa agua es la que nosotros consumimos para provisión de Santiago del Estero. También sirve para provisión de La Banda, sirve para provisión de Clodomira,
de Beltrán, Forres, Fernández y parte de algunas localidades de acá del Sanjón, más, no más. Entonces estamos en presencia de sedimentos continentales. ¿Me explico? Si nos vamos, esto lo hizo el río, un lago, en un lago también se van a ir depositando sedimentos fluviales. El río Dulce, los sedimentos más finos hoy los lleva y los traslada hasta la laguna más chiquita. También hay zonas en donde el río Dulce desbordaba. Era la zona de bañados del río Dulce, así se llama, zona de bañado del río Dulce. Esa zona de bañado del río Dulce era zona de bajas y de pocas barrancas, y el río, cuando traía mucha agua, desbordaba. ¿Y qué es lo que hacía? Dejaba esos sedimentos limos. Así que estos tipos de sedimentos continentales dan origen, ¿cierto?, futuro, un tipo de eventual de depósitos o rocas si quedan expuestas nuevamente en la superficie. No, bañados. Es acá en Santiago del Estero. Esa zona ya es la zona más distal, más baja. Ya prácticamente eso es toda una zona de acumulación, predominantemente. Cuando se inunda, cuando hay grandes acumulaciones, grandes precipitaciones, toda esa área que usted está mencionando se inunda. Entonces eso es una zona más de acumulación. La zona de bañados, digamos, del río Dulce, es una zona que también se inundaba, pero que cuando pasaba la creciente descendía el agua y el agua de esa zona inundada también se iba, con el tiempo se iba. Mientras que en estas zonas de más en límite con Santa Fe y llegando a Córdoba, son zonas de inundación. Ahí se forman muchas lagunas y queda el agua y se va por evaporación, porque no tiene más salida. ¿Ah? ¿Estamos? Es distinto el funcionamiento. Bueno, en los sistemas mixtos, cuando se produce entonces acumulaciones en las zonas litorales, y ahí entran los deltas. El río, cuando entra al mar, deja arenas, limos, arcillas muy finas y forman los deltas. Ustedes saben, aquí en Argentina está la zona muy conocida, el delta, las zonas del delta del Paraná. Bueno, es la zona ya más baja del río Paraná, que nace con sus afluentes del río Iguazú en Brasil, el río Paraguay y el río Bermejo, que nace en Bolivia. O sea, se imaginan que todos esos sedimentos son removidos por el río y que finalmente los ha ido dejando en la zona más baja
formando lo que se llama un delta. Y bueno, entonces si están los continentales, está el mixto y está el marino, es decir, cercanos a la costa, sobre la plataforma continental. Esto es lo que son los grandes ambientes de acumulación que pueden ocurrir y donde se depositan los sedimentos. Y en estos ambientes, con el tiempo, pueden ser compactados y litificados. El sedimento pasa a ser una roca sedimentaria. Bueno, esto es lo que habíamos visto ayer, los sedimentos continental, agua, sedimentos que se depositan en un lago, los sedimentos que arrastra un glaciar, los sedimentos que moviliza el viento en áreas desérticas o bien corrientes efímeras, porque uno piensa que en el desierto no llueve, no, en el desierto llueve también, llega a llover. Y entonces se producen corrientes fluviales efímeras. En los ambientes mixtos aparece el delta y playas, o también planicies costeras o sitios donde hay una cierta influencia del mar, ocasionalmente durante crecientes o tormentas, y quedan zonas inundadas. Entonces en estas áreas que son deprimidas, al retirarse el agua del mar, lo que ocurre es que también entra a tallar los sedimentos que aporta. ¿Listo? Bueno, un minutito, chicos, voy a salir. ¿Pueden ver esta nueva imagen? Sí, ¿no? Es un gráfico un poquito mejor de estos ambientes, en lo cual me interesaba más que todo lo que veamos estos ambientes de plataforma. Es decir, en estos ambientes de plataforma uno puede decir que no ocurren los procesos mismos de formación de rocas sedimentarias, sino generalmente a unas profundidades mayores. Generalmente los procesos de formación de rocas sedimentarias pueden darse en las zonas de fondo marino. Entonces, muchos de estos sedimentos acá son o adquieren un carácter compacto, de compacidad menor, por las presiones que ejerce el agua y el sedimento que proviene de estas áreas, ¿no? En este caso, formando un abanico aluvial, o bien de estas zonas de montaña, cuando hay sedimentos que provienen removidos por acción pluvial y que se concentran en estas zonas, formando luego, por la misma acción de olas, las playas. Es decir, estos ambientes de playa son todos ambientes de deposición. Lo que ven acá son depósitos
o abanicos que se llaman de turbidez, o abanicos donde todos sedimentos que han estado sobre los ambientes de plataforma puedan canalizarse a través de estos cañadones, y si la carga de sedimentos que entran es muy significativa, se desliza por el fondo del mar y van a ir formando estos abanicos. Entonces, en esta zona nosotros podemos encontrar también ambientes sedimentarios, independientemente de estos medios son sedimentos que se acumulan en las zonas abisales o más profundas, donde las profundidades acá pueden llegar a los 4.000 a 5.000 metros de profundidad, y los sedimentos que aquí prevalecen son generalmente sedimentos muy finos, arcillas, y en un ambiente netamente reductor, o sea, carentes de oxígeno. Entonces, los sedimentos acá son más bien oscuros, ennegrecidos, por la carencia de oxígeno que no los puede oxidar. Así que en esto nosotros podemos sí identificar las áreas más expuestas a la denudación, que son todas las áreas de montaña, las áreas ya de planicies continentales, donde pueden escurrir los ríos o varios ríos que van aportando agua y sedimento. ¿Cómo llega el agua hasta acá? Es por la evaporación, condensación, formación de nubes y precipitación. Así que estos sedimentos son, estos ambientes son en definitiva los ambientes que nosotros podemos llegar a encontrar distintos tipos de roca. Siempre la roca sedimentaria indica estas características que pueda tener el sedimento, el ambiente a donde se ha formado. Eso es muy característico, la presencia entonces de en estos tipos de roca, identificar el ambiente donde se ha formado. Bueno, el estudio, por supuesto, de todo esto es la sedimentología, que la sedimentología es una rama de la geología. Bueno, las características o cambios que puedan tener los depósitos, tanto un depósito con un capa o estrato pueden tener cambios tanto vertical como horizontal. Como decía, estos procesos sedimentarios indican en el depósito que se formó cuáles son los cambios que se han producido en ese depósito y las condiciones que había
en ese depósito, si eran condiciones oxidantes, si eran condiciones reductoras o neutras, todo esto aparecen también en el estudio de estos depósitos. Bueno, la estratigrafía es una de las disciplinas de la sedimentología. La sedimentología analiza al sedimento. La estratigrafía lo ve al sedimento en un contexto mayor que es donde se presenta en la naturaleza. Y para la estratigrafía y la sedimentología se complementan ambas. Una, no puede existir la sedimentología si no hay estratigrafía, si no se hace un estudio de cada uno de los estratos como se los ve en la naturaleza. Bueno, esto es lo que vimos ayer: litificación, compactación, reducción de espacio poroso, cementación. Bueno, la compactación implica una reducción del volumen de sedimento y los porcentajes de agua, como pueden llegar a disminuir. La cementación implica la formación de núcleos o cristales en el interior de los granos. En este caso, granos de arena suelta que luego se cementan y forman una arenisca cementada. La diagénesis, entonces, implica no solamente la litificación, sino los cambios químicos, biológicos, en el momento de que fue o que comienza a ser enterrado. Tiene que ver con la presión litostática, las temperaturas, generalmente menores de 20 grados, de 200 grados centígrados, la circulación de fluidos y el cambio de pH, o sea, si son ambientes reductores o son ambientes oxidantes. Estos, presión, temperatura, circulación de fluidos por los poros, un cambio de pH, ¿qué es lo que favorece? La disolución, la recristalización, reemplazamiento de minerales y cristalización de nuevos minerales. Es decir, estos procesos pueden también enmascarar lo que originalmente era el depósito. De alguna forma, estos procesos ya indican un envejecimiento de ese depósito. Bueno, la sedimentología estudia la mecánica con que se producen, transporte los sedimentos. La petrología describe y estudia el carácter de las rocas. La estratigrafía analiza al estrato. Estas tres disciplinas, sedimentología, petrología sedimentaria, estratigrafía, son parte de estudios de geológicos o de la geología. Bueno, no voy a 7:46, quería ver si tengo para ver imágenes de rocas sedimentarias. Bueno, no, lo voy a dejar acá.